Y entramos de lleno en el terreno político, la verdad. Hoy un día muy particular, un día donde muy buena parte de la ciudadanía se expresó a través de marchas, movilizaciones en contra de los vetos que el gobierno realizó a la ley de emergencia pediátrica, a la ley de financiamiento de universidades, a la ley de discapacidad. Bueno, estos temas se trataron en el Congreso y el rechazo legislativo a los vetos también fue contundente. 181 votos de rechazo a los vetos del gobierno, 60 a favor y una abstención. Esto pasa al Senado para tener sanción definitiva. Bueno, la verdad es que todos los esfuerzos del gobierno no fueron suficientes para detener esta votación en contra. Para analizar esto y cuál es la situación actual del gobierno después de el golpazo que significó la provincia de Buenos Aires, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y cómo se está preparando el terreno para las elecciones nacionales del 26 de octubre, está con nosotros el analista político Juan Negri, que es director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Itela. Buenas noches, Juan, qué gusto saludarte. Aquí Laura Sverdlik, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, golpazo nuevamente al gobierno. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? ¿Cómo queda el gobierno? Está en una situación compleja. Está, sí, sin dudas, en una situación compleja. Tal vez es lo que deberíamos haber esperado desde el principio, porque es un gobierno, bueno, con una minoría legislativa muy notoria. La verdad es que el 2024 fue un año raro, porque es un gobierno que no se le notó esa minoría legislativa. Pero tal vez esta es la normalidad, tal vez lo que fue anormal fue el 2024, y esto es lo que deberíamos haber esperado al principio, un gobierno con muchas dificultades para imponerse en el Congreso. En este caso, también estamos viendo los resultados de una política deliberada del gobierno de no hacer concesiones legislativas durante mucho tiempo. Y yo Ujú. creo que eh, los sectores opositores frente a esta situación ahora, entre muchas comillas, ¿no? Se toman venganza, ¿no? Es decir, de cierto maltrato, de cierta desconsideración. El gobierno tenía montones de aliados dispuestos a colaborar, y los desaprovechó realmente por una mezcla de soberbia y errores. Y ahora está en una situación en la que necesita imponer o volver a imponer una narrativa de éxito creo yo, frente a las elecciones de octubre. Y lo que vemos, por el contrario, es un gobierno que llega golpeado. Y eso yo creo que es un dato preocupante para el gobierno, sobre todo por esta idea de que la política también es sensaciones, ¿no? Y la sensación es que el gobierno está derrotado. Ujú. El gobierno, el presidente, el lunes por la noche habló de autocrítica, de cambios, de modificaciones y al lunes siguiente presenta un presupuesto con mayores asignaciones de recursos a los temas álgidos que justamente se votaron en contra del gobierno en este momento, jubilaciones, discapacidad, emergencia pediátrica, universidades, eh, asignaciones mayores, pero que ni le ganan a la inflación ni le pegan una vuelta a la demanda que tienen esos sectores. Y además quiero agregar un dato más. Son cuestiones que la sociedad no apoya y son luchas que ya se dieron y ya se ganaron. Es decir, la universidad pública es una lucha que se ganó. La asistencia a los jubilados, bueno, hay que entender que con 380.000 pesos no vive nadie. Es cierto todo el análisis que quieran hacer de que se dieron jubilaciones sin tener los fondos suficientes y demás, pero en un presupuesto nacional no hay partidas para reasignar lo mismo con discapacidad. Es decir, pegó en sectores que le duelen mucho a la sociedad. Bueno, esto le genera también que los gobernadores no se suman a estas peleas. Sí, definitivamente, porque además yo creo que hay un grupo de la política que está razonablemente de acuerdo con la cuestión del déficit fiscal y la importancia de reducir la inflación, etcétera,
pero estas son cuestiones que, como decís vos, en algunos casos ni siquiera es demasiado alto en términos de gasto total, son porcentajes, Mínimos. sí, muy pequeños del gasto, y encima son componentes de una sensibilidad, bueno, lo marcabas vos, ¿no? Hola. Uy. Muy alto. Y después también está el tema de la corrupción, ¿no? Porque la Sí, sensación de, bueno, a mí me recortan, pero usan esa plata para robar, yo creo que es un golpe duro a un sector que es precisamente el que abandona el gobierno en las elecciones pasadas de la provincia de Buenos Aires del mes de septiembre, de este mes. Porque si nosotros vemos los datos y los datos de las mesas, lo que vemos es que los que abandonan al gobierno son los sectores moderados, es decir, los sectores que en algún momento podrían haberse sentido inclinados a votar por Juntos por el Cambio. Ese es el sector que más ese que millón de votos que no asistió a las urnas, que no asistió a los comicios, ¿es mayoritariamente de Juntos por el Cambio? sí, buena parte sí, sí, buena parte sí, y también hay que sumarle a los que terminaron votando por las terceras fuerzas, llamémoslo así, ¿no? Que Ujú. no se inclinan por el peronismo. Y ahí hay, bueno, pensando un poco también ahora, haciendo un poco de prospectiva a octubre, si bien obviamente falta y pueden pasar muchas cosas, el gobierno tiene un argumento para esos sectores que es, bueno, soy yo o la vuelta del peronismo. Y eso es un argumento poderoso. Yo creo que hay muchos sectores que prefieren a un Milei que no quieren, pero el gobierno también les tiene que dar motivos para votarlo, es decir, no seguir alienando a esos sectores. Yo creo que en el fondo, y ya con esto cierro para no responder tan largo, yo creo que en el fondo también hay una percepción del gobierno de que esta sociedad necesita ser reformada, ¿no? Es decir, cierta idea de ortopedia, ¿no? Del gobierno viene a cambiar la sociedad. Y eso es un error grave, porque ya ha habido muchos presidentes que han querido hacer cambios culturales, etcétera. Y la Argentina es mucho más, la sociedad argentina es mucho más resiliente de lo que parece, aún así golpeada por la situación económica, etcétera. Y eso es un error del gobierno que debería rever rápidamente, me parece. Ujú. El hecho de haber nombrado un ministro de Interior, cartera que prácticamente estaba vacante o porque la manejaba el jefe de gabinete, tenía la jefatura y también el Ministerio de Interior, agrega un canal de diálogo que indudablemente no fue suficiente para esta votación perdidosa del gobierno, ni fue suficiente el envío de recursos que hizo el gobierno a 4 provincias en los días pasados. Sí, es decir, bueno, la lectura positiva para el gobierno podría ser, bueno, no llegó a tiempo, ¿no? Es decir, son cambios positivos y tardarán en ver los resultados. Es decir, yo creo que hay algo de mayor política, ¿no? Entre comillas, de negociación con las partidas presupuestarias a algunos gobernadores. Me parece que eso es una señal, que es la señal que me parece que todos esperaban que el gobierno diera. Si uno lo ve desde el punto de vista de la negociación, me parece un aspecto positivo. Sí, no tuvo éxito acá. Me parece difícil que tenga éxito en el Senado, porque el Senado además al gobierno tiene números peores que en Sí, diputados. Pero total. bueno, uno podría mirar, podría pensar que esto es una señal de un gobierno que empieza cierta dinámica de diálogo, ¿no? Hay que ver, bueno, eso, ¿no? Hay que ver si le alcanza, si ya no estamos demasiado tarde. Claro, claro, porque realmente estamos a 40 días de las elecciones Exacto, exacto. y bueno, y en todo el país, en provincia de Buenos Aires perdió en distritos donde había sacado una diferencia importantísima. Hay que ver qué pasa en el resto del país, sobre todo en el interior, en Córdoba, donde también hizo una buena elección en el 2023. Bueno, nada, hay que esperar, me parece, y ver cómo evolucionan las situaciones, las contingencias. Sí, y hay mucho también de la economía, ¿no? Es decir, Claro, porque siempre hay un reflejo de todo esto en la expectativa de varios actores sobre, bueno, cuál es la continuidad de este modelo. Yo creo que hay mucho luego de la cadena nacional de hace unos días, los mercados reaccionaron positivamente, pero creo que la obsesión del gobierno es decir, estamos teniendo unos magullones, pero el proyecto sigue. Pero lo cierto es que si empieza a haber una señal mejor dicho, si varios empiezan a tener la expectativa de que esto termine en 2027, eso sería una muy mala noticia para el gobierno, ¿no? Porque Argentina, insisto, bueno, todos los países, pero en Argentina esto es particularmente agudo, la expectativa de los famosos mercados es muy importante. muchas gracias Juan Negri por haber estado con nosotros, siempre un gusto. Siempre un gusto, Laura, conversar con vos. Buenas noches. Chau, chau, buenas noches.